Lidiaremos con eso cuando suceda. Paxa se dio la vuelta de golpe. Ese tonto agarró una almohada y se la arrojó de inmediato. Nakun lo atrapó con una facilidad insultante. Agachó la vista para mirarlo y luego se giró para levantar la vista hacia él con esa misma mirada, la que hacía que el corazón de Paxa golpeara contra sus costillas otra vez de una manera que era profundamente molesta. Y en ese preciso momento Paxa se dio cuenta en silencio de que aceptar quedarse con este hombre, incluso con condiciones, incluso con términos, incluso con cada línea claramente trazada, significaba una cosa innegable. Su vida nunca volvería a ser pacífica. Después de que la batalla se calmara por un rato, el silencio entre ellos se convirtió en algo extraño, no del todo incómodo, sino el tipo de silencio que pertenecía a dos personas que ya habían ido demasiado lejos como para saber por dónde empezar a actuar con normalidad otra vez. Paxa estaba sentado, aferrándose a la manta, con un aspecto que detonaba que intentaba desesperadamente hacer que todo pareciera común y corriente otra vez. A pesar de que ya no quedaba absolutamente nada de común en la situación, Nakun estaba sentado no muy lejos, y aunque había mantenido la distancia prometida, sus ojos nunca lo habían abandonado, como si medio esperara que la terca criatura cambiara de opinión y saliera corriendo a casa en cualquier segundo. Al final, Nakun rompió el silencio de nuevo. ¿Cómo te llamas? Esa pregunta hizo que Paxa se detuviera, no porque no pudiera responderla, sino porque lo golpeó con una brillante claridad que sí, él y este hombre todavía ni siquiera sabían sus nombres. Increíble, habían pasado por todo esa noche y aún no sabían algo tan básico como un nombre. Eso hizo que todo se sintiera aún más extraño. Pax apretó un poco los labios antes de responder finalmente, con su voz arrastrando todavía esa mezcla familiar de sospecha y picardía. Paxar respondió. Hizo una pausa y luego añadió con total seriedad, como si se estuviera presentando en una entrevista de trabajo. Está actual recién graduado, actualmente en busca de empleo, desempleado con dignidad. Una de las comisuras de la boca de Nakun se movió de forma casi imperceptible, pero definitivamente lo hizo, como si incluso él no hubiera esperado escuchar a alguien presentarse de esa manera después de todo lo que había pasado la noche anterior. Mi nombre es Nakun. Su voz permaneció baja y uniforme como siempre, pero al hablar de sí mismo sonaba cortante y directo, el tono de alguien que nunca había tenido que pasar mucho tiempo explicando quién era. Futuro presidente de una empresa de desarrollo inmobiliario. Paxa parpadeó una vez, luego dos. Después miró a Nakun de arriba abajo otra vez, con una evaluación clara y seria, como si tuviera el nuevo derecho de contrastar ese título profesional con el hombre sentado frente a él. Entonces dijo con total sinceridad: Suenas más como un jefe de la mafia. Nakun frunció el ceño de inmediato. ¿Qué? Paxa se encogió de hombres, visiblemente más cómodo, con la oportunidad ahora que tenía. Su mirada recorrió a Nakun otra vez sin el más mínimo rastro de sutileza. Te ves malo, tu casa es enorme, tienes hombres trabajando para ti. Apareces y las puertas se rompen. Sinceramente, ¿también cobras dinero por protección o qué? Esa última pregunta hizo que Nakun se quedara inmóvil por un instante, como decidiendo si la irritación o la diversión debían ir primero. Al final respondió con la misma expresión seria de antes. No. Pax arqueó una ceja. Nakun lo miró a los ojos y continuó completamente serio, lo que solo lo hizo peor. Solo prestó dinero. Paxa lo miró asombrado durante un segundo y luego estalló en risas. ¿En qué se diferencia eso? Nakun se mantuvo perfectamente sereno. Debe haber una garantía razonable. Ante eso, Paxa se rió de verdad, más fuerte esta vez. Se rió a pesar de estar todavía envuelto en una manta con otra persona en una situación que no debería haber contenido ni una sola cosa divertida, pero con Nakun soltando frases así, con un tono tan mortalmente serio, simplemente no podía evitarlo.
¿De verdad que eres único? Sacudió la cabeza como si no pudiera decidir qué insulto encajaba mejor. Solo admítelo, suenas exactamente como un usurero. Mi negocio es legal. Tu tono no lo es. Nakun lo miró en silencio por un momento antes de que la comisura de sus labios se moviera de nuevo, un poco más notable esta vez, no lo suficiente como para hacer una sonrisa real, pero lo bastante cerca. Y Paxa, al notar eso, titubeó. Sin ese aire constantemente opresivo a su alrededor, sin parecer listo para dominar la habitación a cada segundo, Nakun de repente parecía un poco más humano, todavía arrogante, todavía profundamente irritante, pero también más atractivo, de una manera que resultaba extremadamente inconveniente. El silencio que siguió se sintió diferente ahora, ya no era tenso ni incómodo, sino más ligero, de algún modo como si el simple hecho de conocer sus nombres finalmente le hubieran dado alguna forma o toda la locura de la noche anterior. Dos extraños vinculados por el instinto se habían convertido al menos en dos personas que podían llamarse por su nombre. Y cuanto más lo pensaba, más extraño se sentía. Paxa fue el primero en hablar de nuevo, con voz más baja. Esto es raro. Nakun lo miró. ¿Qué cosa? Paxa se apretó un poco los labios antes de responder, con el tipo de honestidad que claramente lo sorprendió, incluso a él mismo. ¿En serio estamos acá sentados presentándonos justo ahora? Lo miró fijamente, con el más leve rastro de vergüenza aún latente en sus ojos. Después de todo lo que ya pasó, esta vez Nakun guardó silencio, de verdad. No porque no tuviera respuesta, sino porque era verdad. Observó a Paxa por un momento antes de que algo en su mirada se suavizara de una manera que no le resultaba nada fácil. Es cierto, solo dos palabras cortas. De algún modo aquellas palabras lograron que la cara de Paxa ardiera de nuevo de vergüenza. Apartó la mirada al instante, sin la menor intención de permitir que Nakun lo viera perder el control de sí mismo una vez más. No podía creer que recién ahora estuvieran conociendo el nombre del otro. No podía creer que apenas ahora estuvieran hablando de esta manera. No podía creer que todo empezara a sentirse real, recién después de haber ido demasiado lejos como para dar marcha atrás. Toda esta situación llegaba tarde, demasiado tarde, tal vez. Sin embargo, fue un pensamiento que reservó para el silencio de su mente. Paxa no tenía la certeza de sí. En el fondo, de verdad deseaba que fuera demasiado tarde. Sin embargo, fue un pensamiento que reservó para el silencio de su mente. Paxa no tenía la certeza. Nakun, por su parte, se veía tan calmado como siempre. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.